eso con respecto a Matrero / Matredos, porque ahí les tiré una data que va a seguir saliendo por esa plataforma Matredos. Así que una vez que se termine con la publicación de Matrero 1, sale inmediatamente al mes siguiente Matrero 2. Así que, bueno, para fin de año, principio de 2026, ya se está cocinando Matredos. Che, Kame, ¿y dónde está Matre 2? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, esta vez en un setting completamente nuevo. Y en esta ocasión quiero traerles esta nueva sección dentro del canal, que son las bitácoras de Kame, estos videoblogs donde voy a ir comentando por un lado todos los aspectos del proceso de creación de historietas, al menos mi proceso, así como también las otras cuestiones que conllevan este camino artístico que elegí emprender, desde cómo me preparo yo para las ferias, hasta recorridos por las mismas ferias, o incluso qué ejercicios hago diariamente, etcétera. Todas esas cuestiones del camino artístico que quizás no están, uno no las comenta, y está bueno comentar porque es parte del proceso y es parte de la obra que ustedes después finalmente terminan disfrutando. Obviamente este tipo de videos a veces van a ser hablando a cámara, otras veces van a ser al aire libre mostrando alguna feria, u otras veces va a ser gracias al setting nuevo mostrando algo que traje o algo que estoy haciendo. En fin, mostrando distintos aspectos del proceso artístico y de mi propio proceso de producción en cuanto a las historietas y a todas las cosas que hago. En un intento de hacer un formato quizás mucho más simple, mucho más sin tanta edición como quizás los tops o los repasos de videos destacados y ese tipo de cosas. Y en este primer videoblog que estoy haciendo hay un poco de título en mi clickbait, porque además de contestar la cuestión de qué es lo que pasó con la producción del segundo número de Matrero, es una excusa para poder comentar un poco de mi proceso en cómo trabajo la idea, mostrarles borradores, mostrarles versiones fallidas de Matrero y todo lo que implica hacer antes de ponerse realmente a escribir y a dibujar la historieta. Así que sin más preámbulos, vamos derecho con el video. Antes de mostrarles borradores e ideas fallidas de Matrero, o ideas que han quedado en el tintero, nunca son ideas fallidas, siempre son ideas que uno descarta momentáneamente, pero las tiene ahí para utilizarlas en algún otro momento, ya lo vamos a ir viendo. Pero antes de ponerme a escribir siquiera o a hacer una escaleta o un prototipo de guión o un storyboard, primero trato de que la idea, que es la concepción del cómic en un primer instante, trato de que la idea esté lo más sólida posible. Vale aclarar que este proceso que quizás les voy a describir ahora es lo que me sirve a mí. Puede venir otro autor y decirme yo no hago eso y también estaría bien, o otro autor que dice yo antes de ponerme a pensar la idea pienso otra cosa y también estaría bien. Cada autor, hay tantos procesos como autores hay en el mundo y para cada autor es diferente. No hay una respuesta correcta con esto. Todos los procesos, siempre que te sirva para producir una historieta, todos los procesos van a ser válidos. Retomando cómo yo trabajo la idea, trato de que antes de ponerme a escribir o antes de ponerme a documentarme sobre la historieta que voy a escribir o antes de ponerme a investigar, ya vamos a hablar de la parte de la investigación, trato de que la idea que estoy escribiendo esté lo bastante sólida. ¿Y cómo identifico yo que una idea está lo bastante sólida como para ponerse a escribir? Bueno, yo considero que tengo que tener un plot armado. Saber más o menos qué voy a pasar, qué quiero contar con la historieta, de qué manera. No tiene que estar todo completamente definido, eso se ve mucho después, o en mi caso yo lo veo mucho después. Pero sí, un buen indicador es que tengas una idea de principio, cómo debería comenzar, una idea de final, hacia dónde va a ir, y quizás algún que otras escenas pensadas, anotaciones, quizás algún boceto al margen de la hoja, y algunos puntos de cómo te gustaría llegar de punto A a punto B, básicamente.
repito, no hay que tener todo definido, pero a mí me sirve más o menos enmarcar la idea, que no sea tan volátil, enmarcar la idea en un principio y un final como para poder llevarla a cabo. Y algo que quizás parece que nos estamos adelantando un montón, pero que a mí me sirve mucho hacer cuando hago historietas, es pensar la historieta como un proyecto. Pensá tu historieta como un proyecto, como el proyecto finalizado. Pensá cómo la querés editar, si va a ser a color o en blanco y negro, si va a ser impresa o va a ser en digital. Si va a ser impresa, van a ser en fanzines y la vas a ofertar en ferias, o si va a ser en un libro grande y también la vas a ofertar en ferias, o vas a querer hacer una distribución del libro. Todo esto parece como muy adelantarse a mucho, pero pensar en términos de proyecto te acota mucho ciertas variables y te hace pensar ya la historieta, ya primero pensarla como el proceso final, ya darle un fin. Yo voy a hacer un libro, o voy a hacer un fanzine, o lo voy a editar con esta finalidad. No quedar en el éter, bueno, hago una página y la dejo ahí sin terminar, o hago una página y no hago la siguiente. Te ayuda a visualizarlo, te ayuda a ver cuánto vas a tardar con este proyecto. Si sabes cuánto tardás en hacer una página, bueno, podés calcular, yo quiero hacer, no sé, 5 capítulos de 20 páginas. Sabés cuánto tiempo te puede llevar terminar la historieta. Entonces eso te ayuda a ponerlo en términos de un proyecto, te ayuda a ponerlo en términos reales, a acotarlo y que no quede todo librado al azar o a lo que te pinte en el momento. Me parece que pensar en la publicación, pensar cómo lo querés llevar a la realidad de ese proyecto, es una muy buena forma de enmarcarlo y de acotarlo y ponerte también un objetivo fijo y un objetivo concreto y completamente realizable. Y en el caso de Matrero, parte de lo que llevó este retraso, entre comillas, porque no tengo ningún apuro, no hay una editorial que me esté apurando, pero parte del retraso fue justamente cambiar ciertas cuestiones de la historieta como proyecto. Era planear cómo quería la continuación, que en un momento iban a ser capítulos sueltos. Entonces, lógicamente, replantear tu proyecto es como replantear las bases. Cambian las bases y por lo tanto cambia todo el resto de la producción. Y es por eso que quiero mostrarles en este video distintas formas que fue tomando el proyecto de Matrero desde que lo pensé en una primera vez hasta el producto final, el fanzine, y cómo estoy pensando las continuaciones. Así que ahora sí, vamos ya con la cámara cenital, les puedo ir mostrando lo que les traje. En este caso son un montón de borradores, y ahora los vamos a ir repasando, que muestran cómo fui trabajando la idea de Matrero desde que la concebí hasta que terminó en esto que es el fanzine que todos ustedes conocen. Les muestro un poquito por si alguno no lo ubica. El fanzine de Matrero, tal cual como lo vieron en la crack. Vamos a sacar un poquito la cámara. Esta, así se puede ver el fanzine completo, con las tapas dobles. Yo ya sabía cuando lo pensé en imprimir, sabía que quería las tapas de esta manera. Vamos a tratar de respetarlo en los siguientes números de Matrero. Pero lo primero que pensé cuando estaba escribiendo la historia, cuando se me ocurrió la idea, es que yo quería escribir un western. Pero quería escribir un western a lo argentino. Y lo que más se adapta a la figura del cowboy, por decirlo de alguna manera, entre comillas, lo que más se adapta a la figura del cowboy para nosotros es el gaucho. También este tipo solitario que vaga por las pampas, a veces buscado por la justicia, siempre como al borde de la sociedad. Entonces, ahí, al querer yo hacer un western, lo primero que pensé es en el gaucho, y por eso terminó siendo una historia gauchesca con tonos de western y demás. Lo primero que tengo acá es la primera sinopsis. Se ven ahí, dice Matrero sinopsis capítulo 1, porque esta era la idea de hacer esto mismo que se contó acá, pero la idea era hacer 4 capítulos, que la historia empiece y termine. Tenía mucho más desarrollo en algunos personajes. Tiene varias notas, como ustedes podrán apreciar ahí. No creo que se lea nada.
Pero la idea es lo mismo, es esta misma idea, pero en 4 capítulos. En esta etapa yo no pensaba imprimirlo, yo pensaba llevarlo al digital, mostrando distintos pedazos del capítulo hasta completar un capítulo, y así hasta el siguiente hasta completar los 4. Yo en este momento creo que esto es diciembre, entre diciembre y febrero del 2025, diciembre de 2024, febrero de 2025, que yo planeo hacer esta historia, pero no planeo editarla en papel todavía. Luego, pensando todavía en una publicación digital, lo que a mí se me ocurre es esto. Se me ocurre llevar este mismo concepto gauchesco a un concepto de cómic de aventuras, muy al estilo Dago, muy al estilo Nippur de Lagash, muy al estilo Usagi Yojimbo. De hecho, Usagi Yojimbo en ese sentido fue un poco una inspiración. En otro momento haremos un video de obras que inspiraron a Matrero, a la creación de Matrero. Entonces, pensando en Matrero como cómic de aventuras, yo he pensado una primera historia que es muy similar a esta y muy similar a la que ustedes vieron en el fanzine, y que esta historia fuera como una especie de hilo principal a lo largo del cual se iban a ir entremezclando otras historias. Entonces iba a haber historias que tengan que ver con la historia principal de Matrero e historias que tengan que ver de Matrero vagando. Lo mismo que pasa con Usagi Yojimbo, que tiene toda la historia de su señor, pero después tiene historias de él individuales o aventuras de él individuales que no tienen nada que ver con la historia principal. Bueno, en ese sentido había pensado hacerlo de esa manera. Entonces había escrito hasta 3, 4, tengo hasta 5 historias pensadas, y la idea era que sea ya no capítulos largos, sino capítulos cortos. Ya estaba pensando en algo más parecido a esto, pero capítulos cortos que a veces tuvieran que ver con la historia principal que se había comentado en el primer capítulo y a veces no. En ese sentido, como les mostraba hace un ratito, hice un par de storyboards. Yo no suelo hacer guión técnico, yo suelo hacer este tipo de storyboards así muy sencillos que solamente los entiendo yo. Y a partir de acá, si a este nivel me gusta lo que estoy escribiendo, me parece que está acorde, que está lo suficientemente sólido, recién ahí paso a un storyboard que alguien más pueda entender o alguien más pueda leer. ¿Sí? A esta altura son solamente cosas que solo yo entiendo. Les voy mostrando. Ahí fíjense que para esto primero hice bastantes storyboards. Esto los hago, repito, los tengo que entender solamente yo. En este caso estaban de los dos lados, ¿sí? Bien, acá había hecho algo así como 5 capítulos. Esto sería como la segunda versión de Matrero. Acá todavía ni siquiera, esto yo no lo considero todavía escribir los capítulos o escribir la escaleta, ¿sí? Es simplemente pensar qué es lo que quiero que ocurra en la historieta. Esto es para más adelante. Después de esto, de este cómic de aventura a lo Matrero, es que yo decido participar en la Crack por ciertas cosas que me ocurren. Me quedaba el tiempo disponible para hacerlo y me decidí aventurarme. Entonces agarré esta primera historia, que ya la había resumido acá en esta segunda versión. Agarré esta primera historia y la condensé en este fanzine que ustedes ven ahora. Bien, y ahora entonces ustedes se preguntarán qué tiene que ver todas estas primeras versiones de Matrero con Matredos. Bueno, lo que sucedió es que, como yo ya les había mostrado en la segunda versión de Matrero, yo tenía pensado 4 o 5 capítulos para adelante. Y después esos 4 o 5 capítulos ya los pensé más como una historia toda seguida. Entonces yo en realidad tenía una continuación de Matrero. La verdad es que mi expectativa era escribir muy esporádicamente. La idea era presentar esto y en realidad después hacer otra obra, hacer otra cosa, tener las continuaciones, porque por si en algún momento quería retomarlo. Pero mi idea era escribir esto y ya está. Por eso lo pensé así, lo pensé en realidad como una historia cerrada. La historia principal termina, pero al final hay un cliffhanger. Repito, yo ya tenía pensada algunas continuaciones. Viendo
el éxito y la repercusión que tuvo Matrero. Vi que mucha gente le gustó, lo recepcionó bien. Lo primero que atiné a hacer es agarrar esas 4 o 5 capítulos que tenía y empezar a escribirlos, ¿no? Empezar ya a pensar storyboards con eso. Ahora les voy a mostrar un poquito. En este cuaderno tengo los storyboards de las primeras versiones de las continuaciones, ¿no? Acá está lo que es el capítulo 1, lo que ustedes ya conocen en el fanzine. Pero después acá hay un capítulo 2, por ejemplo, ¿sí? Y hay un capítulo 3. El tema que a medida que los fui escribiendo, estos capítulos me quedaron un poco cortos. Ya había muchas más cosas que yo quería contar, había muchas más cosas que yo quería explorar en la obra, quería meter más referencias a la historia de Argentina, quería mostrar un poco del conflicto de unitarios con federales, porque solamente había mostrado a los federales y no a los unitarios. No había contado un montón de otras cosas que fueron pasando antes de lo que pasa en Matrero. Entonces, estos 4 o 5 capítulos que había pensado por delante me empezaron a quedar un poco cortos y ya no los quería contar de esa manera. Es por eso que yo ahora empecé a pensar ya no como capítulos, como una historia con capítulos sueltos, sino que ya empecé a pensar como arcos. ¿Vieron cuando ustedes tienen, no sé, una historia de Batman que tiene 4 o 5 partes? Bueno, lo pensé así, como arcos. Pensé 2 arcos después de Matrero. De unos 5 o 6 capítulos cada uno. Entonces le empecé a dar vuelta a esa idea. Y es por eso que ya lejos de pensar el siguiente capítulo, ya tenía que pensar no solamente el capítulo 12, ya tenía que pensar todo el arco completo. Volviendo a lo que les comentaba al principio, de pensarlo como proyecto y pensar el plot completo. Ya esta segunda parte ya tenía que pensarla, no toda entera, pero sí tenía que pensar un inicio, un final, cómo iba a terminar ese segundo arco, cómo iba a empezar y terminar ese tercer arco. Y es por eso que, obviamente, al tener que escribir más, se me fue retrasando el proyecto. Es una cuestión de transitividad lógica. Acá van a ver, encima, también tuve cuestiones de bloqueo artístico. No de bloqueo en sí, porque van a ver que hay un montón de borradores. Pero no lograba encajarle a cómo quería que sea esa continuación. Entonces, van a ver, acá hay una primera versión del capítulo 2 de Matrero. Ahí dice Matrero 2, capítulo 2 de vuelta, página 1. Otra segunda versión. Acá hay una versión 3. ¿No? Y todas estas cuestiones son como ir armando piezas por separado. Es muy raro porque de todo esto no fue quedando casi nada, pero después son cosas que yo fui utilizando en lo que sí estoy escribiendo ahora. Que toda esta parte no tiene texto, no tiene nada, pero Matrero versión 4. Matrero capítulo 2 versión 4. Este es el primer capítulo de este segundo arco que estoy planteando. Donde ya lo estoy escribiendo y ya me decidí esto. Estos son un montón de anotaciones que fui trabajando a lo largo de estos meses. No es que estuve no escribiendo nada, escribí un montón, investigué un montón, porque si quería meter la historia de Argentina tenía que meterle la investigación, ver videos, leer libros. Eso también es parte de pensar el plot. Para mí es como un paso siguiente, pero también implica, ¿no? Si yo quiero encajar cierto evento histórico dentro de esta historia, bueno, tengo que investigar ese evento histórico primero. En este caso, al ser ficción histórica, la documentación de la historia y tu plot y tu idea, el trabajar tu idea van medio de la mano. Entonces es por eso que a mí me ha llevado más tiempo la historia de Matre 2. Porque la cambié, básicamente. Cambié la primera concepción que tenía y al haberme cambiado el proyecto, me cambió toda la historia después y como, digamos, todas las continuaciones. Bien, entonces, ¿cómo sigue la continuación de Matrero? Bien, entonces habíamos dicho, está Matrero, este primer fanzine que ya está en publicación, ya está terminado, lo pueden conseguir. Y ahora lo que estoy escribiendo es el segundo arco de, ya no es Matrero 2, el siguiente capítulo es el segundo arco de Matrero, que va a constar de 4 o 5 capítulos. Ya estoy escribiendo el primer capítulo de ese segundo gran arco. Y luego de esos
4 o 5 capítulos vendrá un tercer arco ya que cierre toda la historia y ya terminarlo definitivamente, que van a ser otros 4 o 5 capítulos. En definitiva, para el que quiera hacerla corta y saber qué es lo que pasó con Matrero, simplemente cambié la estructura de la historia, cambié el proyecto, que es lo que les hablaba al principio, y eso me llevó a cambiar partes de la historia, a hacer nuevas investigaciones, investigar otro material, investigar más partes de la historia de nuestro país, investigar o ponerme a ver cómo encajaba partes de la historia con parte de la historia de verdad, con parte de la historia de los personajes, ¿no? Y eso me llevó a cambiar toda la historia y ya no pensarla como el siguiente capítulo, sino ya pensarla como el siguiente arco. Entonces ya no tenía que pensar un capítulo, el siguiente, el 2, ya tenía que pensar 4 o 5 capítulos adelante para ver para dónde iba a encarar ese siguiente paso en la historia de Matrero. Esperemos entonces, yo creo que sí, tener terminado este primer capítulo de esta segunda parte para la crack. Lo bueno de esto, creo yo, que ya al tener semi escrito, ya planeado toda la segunda parte como un arco, los otros capítulos, si no le hago más cambios, los otros capítulos tendrían que salir mucho más rápido, porque es seguir escribiendo lo que yo ya tengo escrito, seguir perfeccionándolo. No es otro proceso de volver a reescribir como en este caso, aunque, como dicen muchos escritores, escribir es reescribir. Entonces, un poco el proceso de ir escribiendo, aunque sea historieta, es esto de replantearla una y otra vez hasta que quede la forma que uno quiere y que cuente lo que uno quiere que la historia cuente. Hasta acá entonces este videoblog explicando un poco de mi proceso de trabajo, un poco de Matrero, qué es lo que pasó, cómo siguen estas continuaciones que estuvimos hablando. Se vienen más videos por el estilo. El siguiente que tengo planeado y que quiero hacer, si es posible, este fin de semana, esto lo estoy grabando un día sábado, quiero ver si puedo poner a escribir un mini guión de influencias de Matrero. También quiero mostrarles un poco de mi proceso de investigación. Quiero mostrarles algún video yo entintando, yo dibujando o haciendo alguna práctica. Así que bueno, la idea de estos vlogs es que salgan esporádicamente. Si a ustedes les gusta y se copan, van a salir cada vez más seguidos, y no saldrán cuando puedan salir. Desde ya, obviamente, si te gusta el contenido que estás viendo, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita. Si querés colaborar con el canal, podés dejar tu colaboración con un cafecito, que a mí me va a ayudar un montón. Pero ya con que te suscribas al canal y comentes, ya me das una mano enorme. Gracias por ver hasta el final del video. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Nos vemos.